Hola chicos, bienvenidos un día más. Vamos a comenzar con nuestra sesión. Vamos a hacer la segunda parte de los cambios a nivel de legislación que vienen implícitos desde la LOMLOE. Vamos a comenzar, donde lo dejamos ayer, que si os acordáis, ayer hablábamos de que en esta nueva ley educativa se plantean 4 objetivos generales para toda la ley, para todas las etapas educativas, y que pretenden conseguirlos a través del trabajo de estos 5 ejes transversales. Primer objetivo, que hace referencia a la modernización del sistema educativo. Este primer objetivo, que lo dividen en 2 partes, ordenación curricular y nuevas temáticas, como vais a ver, suena así un poco raro. Y el primer objetivo, que habla de que exista como una organización central, que luego se concreta en las comunidades autónomas, pero este año lo van a enlazar con uno de estos objetivos que están en la misma diapositiva, pero un poco más abajo, que es dar más autonomía a los centros en relación curricular. Es decir, tenemos un currículum estatal que luego se concreta a nivel de autonomía. Y es verdad que los centros luego organizamos los currículums adaptándolos en teoría a nuestro centro, pero siempre dentro de unos márgenes. Entonces, esos márgenes los quieren ampliar en el sentido de que sí, que cada centro, atendiendo a las características que tengamos, podamos adecuar aún mucho más el dicho currículum. Ya no vamos a tener la distinción entre materias troncales específicas y de configuración autonómica. Eso lo que no está especificado todavía es si lo que van a hacer es unificar más o menos el número de horas o que todas van a tener la misma importancia. Sobre todo puede ser de cara a una posible repetición, porque no es lo mismo que un alumno no supere las materias troncales que las específicas, no sabemos por dónde irán. Los estándares de aprendizaje, en teoría, desaparecen, ya nos dirán cómo pretenden que evaluemos. Sí que, por ejemplo, se vuelve a la parte anterior en relación a las lenguas cooficiales. Volvemos a los ciclos en primaria. Eso no quiere decir que alguna autonomía nunca los haya suprimido. Por ejemplo, Canarias nunca ha suprimido los ciclos en primaria. Y a nivel interno, muchos centros han seguido funcionando por ciclos, porque a la hora de organización interna les era mucho más factible. ¿Qué pasaba? Que lo que no se podía organizar por ciclos eran las concreciones curriculares, que había que organizarlas por niveles. Se trabajará en secundaria pues mucho más por ámbitos, es decir, de manera mucho más global, ámbito sociolingüístico, ámbito científico-tecnológico, de tal manera que el alumnado pueda tener, aparte de conocimientos más globales, no necesite especificar sus conocimientos de tan niños, porque son niños, no lo podemos olvidar. Bachillerato en 3 años, se lo están planteando. No sabemos si lo van a instaurar desde el primer momento que lo se apruebe, si va a ser también una opción de las comunidades autónomas, no sabemos cómo lo quieren hacer. En relación a las nuevas temáticas, nos estamos dando cuenta de que existe una gran brecha digital. Existe. Y que además quizás no tenemos la preparación suficiente, los docentes, para trabajar en este campo, porque sí que les damos a lo mejor muchas actividades, pero no estamos trabajando una de las partes competenciales más importantes, que es el espíritu crítico reflexivo. Les estamos dando, pero no les estamos incitando, animando a que ellos investiguen, analicen. Coeducación y perspectiva de género en todas las áreas, en todas las materias. Y la educación en valores cívicos y para el desarrollo sostenible. La educación para el desarrollo sostenible irá en colaboración con otros países y la educación en valores va a ser fundamental en el nuevo currículum. En relación al segundo objetivo, gran objetivo que se plantea, os recordaba ayer que los derechos de la infancia nunca han sido recogidos en ninguna ley educativa. No sabemos cómo va a quedar esta redacción, de qué manera van a aparecer reflejados los derechos de la infancia, si los van a relacionar a nivel general, si van a especificar trabajos para que esos objetivos se puedan conseguir. La educación infantil de 0 a 3 ya no tendrá únicamente un carácter asistencial, sino un carácter educativo, con un currículum propio. Se promueve la educación en la escuela rural, en los centros, en los CRAS,
los centros rurales agrupados y la escuela insular, porque estaban un poco dejadas de la mano. No existirán los itinerarios en secundaria, sobre todo en los primeros cursos. Vuelve la diversificación curricular. Se permitirá que desde FP básica se pueda titular en educación secundaria obligatoria, que con esta ley que teníamos no les permitía titular. Además, quien no pueda llegar a titular podrá tener un futuro a nivel formativo. No está especificado de qué manera, en qué tipo de centros, si será en las escuelas de adultos, si será a través de la UNED, no se sabe, pero sí que aquel alumno que por los motivos que sean no pueda o no llegue a titular, que pueda tener un futuro a nivel educativo. Además, tanto la matrícula de la educación pública como concertada va a tener que regirse por unos estándares de igualdad. Es decir, no se aumentarán unidades en la concertada en detrimento de la escuela pública. Ante una tipología de alumnado, si ese alumno, por los motivos que sea, quiere ir a la escuela concertada, tendrá derecho, porque muchas veces nos encontramos con centros públicos o concertados pegados pared con pared, en el que en uno de los centros la atención a la diversidad en cuestión de número de alumnos es prácticamente nula y todo el alumnado NEAC se encuentra en el centro de al lado. Además, sí que es cierto que muchísimas comunidades autónomas, a través de las becas de libros, los préstamos de libros, a través de las AMPAs, los niños y niñas, sus familias no necesitan un desembolso para poder adquirir libros de texto, pero sí que se va a promover el préstamo gratuito, con una responsabilidad de las familias en el que ese material se va a utilizar para el motivo que tiene y además que se va a cuidar, porque no es lo mismo el gasto a nivel físico que un niño de segundo, de primario, de tercero haciendo un libro de texto que un chaval de 17 años que esté en primero de bachillerato, por decirlo de alguna manera. Pues un libro de tercero a lo mejor solo se puede usar durante 2 años, mientras que un libro de consulta de bachillerato puede tener una vida más larga. Y además se promueve que entre las comunidades exista una cooperación a nivel educativo. Pues puede ser también en este préstamo, pues por los motivos que sean, centros que tienen excedentes de libros que los puedan prestar u otros centros, otras comunidades para que puedan ser utilizados. El tercer objetivo que se promovían era el de la mejora de los resultados a nivel no solo cuantitativo, sino cualitativo. Es verdad que hablamos de aquí nos pone 3 cursos de repetición en la educación básica. Cuando hablamos de educación básica nos referimos hasta cuarto de la ESO. Oficialmente son 2. La tercera repetición es una repetición con un carácter exclusivo para alumnado con unas tipologías muy marcadas. Lo que se pretende es que ese alumnado no tenga que repetir haciendo planes de refuerzo, con una atención mucho más individualizada. Es verdad que también se supone que entre los centros de primaria y los institutos existe una coordinación, pero muchas veces esa coordinación queda a la buena voluntad tanto del colegio como del instituto, pues promover métodos, maneras de comunicación entre estos 2 estamentos para facilitar la transición académica. Volvemos a la acción tutorial unida con la orientación. Es fundamental que los niños se sientan acompañados, tanto de manera individual como de manera grupal a lo largo de toda su escolaridad. Desaparecen las evaluaciones de diagnóstico con carácter cuantitativo. Es decir, estas evaluaciones que se llevarán a cabo en los cursos de cuarto de primaria y de segundo de la ESO serán privadas, es decir, no se publicarán para poder hacer rankings de centros, que en muchos casos era lo que pasaba, y además tienen exactamente un carácter diagnóstico para ver las fortalezas y debilidades del alumnado y del centro, y del profesorado también, para ver qué se puede cambiar y qué se puede mejorar. Facilitaríamos también, volvemos a repetir, la autonomía en los centros. ¿Por qué? Porque cada centro es un mundo. Incluso 2 centros de la misma localidad, aunque tengan una distancia física no muy amplia, pueden cubrir 2 barrios distintos con una tipología familiar muy distinta y de alumnado.
Pues dar más autonomía a los centros para saber cómo tienen que trabajar y lo que tienen que trabajar. Se fomentarán los proyectos innovadores, teniendo en cuenta de que no es lo mismo en un centro con una tipología de familia con recursos medio alto, en la que a lo mejor el alumnado inmigrante es muy pequeño, pues ahí a lo mejor es mucho más sencillo poder tirar adelante con un proyecto. Pero tanto derecho tienen los alumnos que acuden a un centro en el que las capacidades administrativas del centro son distintas, en la que la tipología del alumnado puede ser mucho más problemática. Ahí es donde a lo mejor es mucho más necesario reforzar para que el centro pueda participar en determinados proyectos. Fundamental la comprensión oral, la comprensión lectora, la comprensión escrita, tanto en lengua castellana como en las lenguas cooficiales. Es uno de los déficits que tenemos en nuestra educación. Y además, vocaciones científicas y STEAM en las chicas. Lo hablábamos ayer. En los cursos bajos no existe esa diferencia. Las niñas son innovadoras, son creativas. Cuanto más subimos en la escala, cada vez hay menos. Financiación, fundamental. Si la educación no tiene una financiación, no se podrá modificar. Además, se busca que exista un consenso entre todas las comunidades, que los claustros, que los consejos escolares vuelvan a tener voto en la vida de un colegio, que su opinión no solo sea escuchada, sino que cuente. Eso no quita que a los directores, a las direcciones de los centros, con la figura del director a la cabeza, tengan un refuerzo pedagógico, tengan autonomía, tengan independencia, tengan libertad de acción. Se nos quiere recuperar el consenso entre la comunidad educativa. Sabéis que cuando se implantó la LOMCE fue un momento muy convulso y hubo muchísimas manifestaciones, muchísimas protestas, porque sobre todo uno de los pilares básicos era porque la financiación había bajado muchísimo. La reforma de la profesión docente, el equiparar. Si todos necesitamos la misma formación, si todos tenemos la misma vía de acceso, es necesario que los docentes tengamos todos el mismo reconocimiento en todos los campos y en las comunidades autónomas. El trabajo por competencias. Las competencias es el modo de formar para la vida. Es el modo de formar para que el desarrollo de los niños y niñas sea integral. Refuerza la relación entre el ámbito educativo y laboral. Visteis que con las competencias clave, una de las competencias que se añadió fue la del espíritu emprendedor, y que, por ejemplo, en secundaria tiene su asignatura específica y que luego en primaria se trabaja de diversas maneras, pues a lo mejor a través de cooperativas, de mercadillos, del huerto escolar si lo van a vender, es decir, trabajar, acercar un poco la vida laboral, no solo ya al alumnado de FP y al alumnado de los cursos superiores de la ESO, sino al alumnado más pequeño. Y trabajar los temas transversales. Igualdad, salud, diversidad en todos los campos. La garantía de los derechos nos pone aquí digitales. Mirad que en esta época en la que estamos, qué cantidad de alumnos no tienen acceso a las redes, acceso a un ordenador para poder tener las mismas oportunidades que el resto, que sí lo tienen. Por etapas tiene una serie de características esta legislación. Se le da un carácter mucho más compensador a la educación infantil, que ya parecía recogido, pero al integrar la parte de 0 a 3 con un componente educativo, se la integra también en este ámbito. Vamos a tener que tener las propuestas pedagógicas para toda la etapa de infantil. Antes sí, es verdad que seguiremos divididos en 2 ciclos, 0-3, 3-6. Esto no quiere decir que en todos los centros públicos o concertados vayamos a tener escuela de 0 a 3, pero sí que la escuela de 0 a 3 se va a tener que regir por las mismas normas que la de 3 a 6, es decir, forma parte ya del sistema educativo en pie, en pleno. Educación primaria, volveríamos a los tres ciclos, en quinto o sexto volveríamos a tener, antes era educación para la ciudadanía, ahora educación en valores cívicos y éticos. No dicen de qué materia se va a reducir 1 hora o 3/4 de hora o el horario que consideren que tiene que tener esta materia, esta asignatura a lo largo del currículum. Sigue habiendo religión en todos los centros, pero no habrá asignatura espejo, no es evaluable además. La religión, eso no quiere decir, los niños que no van a religión, no es que vayan a ética,
No, cada centro podrá instaurar si es una hora de estudio, si es una hora de refuerzo, si es una hora de juegos de mesa. Cada centro lo estipulará según sus necesidades y según lo que vea que es mejor para él. La inclusión y la prevención, fundamental. Es fundamental la inclusión y la atención personalizada, pero lo primordial es que se detecten cuanto antes las dificultades de aprendizaje de nuestro alumnado. Intentar reducir la repetición, fomentando los planes de trabajo y de refuerzo individuales. Fomentar toda la parte creativa, el aprendizaje significativo, pero de verdad, no solo en infantil. En infantil, los que conozcáis un poco la etapa, se trabaja de manera globalizada. En primaria volvemos a estar muy estancos por materias. Esto es lo que quieren evitar. Quieren evitar que para poder llegar a un aprendizaje significativo es fundamental la globalización. Por eso los centros van a poder incidir en las áreas en las que consideren. ¿Esto qué quiere decir? Que no quiere decir que a lo mejor un profesor pueda decidir, yo este año no doy naturales, no. Pero a lo mejor en su centro, por los motivos que sean, la competencia lectora de su alumnado es bajísima y necesita no solo tener una hora de lengua directamente, sino que a lo mejor durante X tiempo necesita reforzar toda esa parte de competencia lectora para luego poder trabajar otras. Trabajar por proyectos es la manera de trabajar de manera globalizada, no teniendo una hora de lengua, ahora cierro el libro y abro porque llega la hora de inglés y ahora cierro porque llega la hora de matemáticas. Esta es una de las libertades que se va a dar a los centros. En secundaria vemos que desaparecen los itinerarios, vuelve la diversificación con programas de refuerzo para todo el alumnado con dificultades. Es verdad que en muchos casos la figura del PT y la L, que son los especialistas que más inciden con los alumnos, en secundaria quedaban restringidas para alumnado NEE, para alumnado TEA, para alumnado síndrome de Down, y alumnado que en primaria lo había necesitado y había sido el modo de que superase esa etapa, perdía ese derecho. Vamos a trabajar mucho de manera más competencial, más autónoma. También se va a implantar una asignatura de educación en valores cívicos y éticos en uno de los cursos, no sabemos en cuál, y se limita la repetición. Volvemos a lo mismo, se repetirá en los casos que sea exclusivamente necesario. Se va a trabajar mucho por los planes de refuerzo individuales. Religión, lo mismo que en primaria, obligatoria para los centros, no voluntaria para las familias y sin una asignatura. Espejo a que el alumnado que no titule tendrá derecho a medidas, a sugerencias, a maneras de poder seguir con su formación, y trabajaremos desde la coeducación, una perspectiva de género. Y luego en la parte de aquí abajo ya vemos bachillerato, que ya sabemos que no es una etapa obligatoria, que ya podréis analizar vosotros, lo mismo que la FP, que la mayor novedad es que el alumnado de FP con FP básica se pretende que pueda titular en la ESO, que hasta ahora era imposible. Bueno, chicos, pues hoy ya termina este mini resumen de los nuevos cambios legislativos y la semana que viene nos vemos con otro vídeo. Besitos.